6. Bien, bueno, decíamos al comienzo del programa que me da la sensación de que ni el gobierno se imaginaba que podía ganar estas elecciones. Y bueno, y lo concreto es que seguramente esto no hubiera sucedido si, entre otras cosas, Donald Trump no hubiera amenazado a la sociedad argentina de quitar su apoyo económico y financiero si Milei no triunfaba el 26 de octubre. Esta extorsión evidentemente caló hondo en un sector de la población que prefirió seguir sufriendo antes que se consumara una crisis que precipitara la vuelta del peronismo-kirchnerismo. Y bueno, para hablar un poco de todo esto, estamos en comunicación con el sociólogo Aritz Recalde. Él es magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación. ¿Qué tal, Aritz? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá tratando de ver por qué nos pasa lo que nos pasa. Y todo eso. Pero bueno, a casi una semana del triunfo de la Libertad Avanza, a ver, en estas elecciones de medio término, ¿qué interpretación pudiste hacer en esta semana? Te di una semana para que pienses, ¿eh? Para que me digas un poco. Gracias. De nada. Para que me digas un poco, ¿qué entendiste, qué interpretaste acerca de por qué pasó lo que pasó? Mira, vamos a decir la verdad, lo reconoció Milei en una entrevista que le hacen en un canal, no sé si América 24, no esperaban esa diferencia, al menos en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y para ser francos, tampoco se esperaba hace un mes una diferencia de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires en relación a Milei. Ahí no hay encuestador que pueda decir yo lo sabía. Sí, es verdad. Ahora, visto en el corto plazo es novedoso, en el mediano plazo no es novedoso, porque el sistema político argentino, nacido después del 17 de octubre, donde dos grandes partidos nacionales ordenaban la opinión pública y la política, que eran el radicalismo y el peronismo, y están muertos. Al radicalismo la estocada de muerte se la quiso dar Macri, cuando hace Frente Cambiemos, o por lo menos a nivel nacional, después quedaron como sectores provinciales. Y los últimos años para el peronismo como partido nacional fueron terribles. Se perdió Entre Ríos, se perdió en Santa Fe, se perdió Chaco, se perdió San Luis, se perdió San Juan. Entonces quería una elección ganar a nivel nacional, donde tu partido a nivel nacional lo destruiste, y bueno, era difícil. Ahora, por ahí lo novedoso es el cambio vertiginoso de la provincia de Buenos Aires. Si uno lo mira en mediano plazo, esto que yo digo que los partidos nacionales están muertos, nos están metiendo en una dinámica más parecida a la de Ecuador o la de Perú. Piensen esto, lo que pasó en el último mes es difícil de interpretar. Ahora, lo que pasó en el 2015 acá en adelante, pensémoslo, Macri no renovó, Macri patea el tablero electoral, hace un frente con el radicalismo, pero el radicalismo va abajo, no era de la Rúa con Chacho Álvarez y el Frepaso. Claro. Y no reelige. La cuestión parecía novedosa. Todo el peronismo junto, que su gobierno dejó bastante que desear, como el de Macri, tampoco renueva. Y Alberto Fernández tiene una opinión frente a la opinión pública, el tipo se lo tragó la tierra, y en realidad el gobierno de Alberto y Cristina, para ser francos, y de Massa. Sí, claro. Entonces, si uno lo ve en la última década, nadie está sólido. O sea, el espectro repartido a nivel nacional es súper vertiginoso. Cuestión que nos acercaría, insisto, a Perú. La diferencia es que tanto en Perú como en Ecuador, que la política es inestable, no hay partidos nacionales, son mucho más estables en la cuestión económica. Entonces digo, no es tan novedoso si uno lo mira en el mediano plazo. Insisto, y de cara al peronismo, haber ganado estas elecciones a nivel nacional, y además había que ver una cosa, en Entre Ríos la Libertad Avanza iba con Frigerio, con el oficialismo, lo mismo pasaba en Mendoza. O sea, y el peronismo a nivel nacional, lo que pasó hace 2 años fue una calamidad. Entonces, bueno, también si uno objetivamente se corre, porque nosotros lo vemos de la provincia de Buenos Aires, pero uno se corría y miraba el país, y bueno, el desastre hace 2 años era difícil revertir ahora. Y después está la situación macroeconómica general, y también hay que ser francos, hace 2 años la gente fue a votar porque no llegaba a fin de mes. Y hoy va a votar sin llegar a fin de mes. Porque hay un sector de la política argentina, del peronismo, a la cual tradición política a lo cual yo escribo, que tiene un registro que no se lo cree nadie. Si la Argentina hace 2 años estaba todo bárbaro, me parece que los problemas los inventó Milei. Entonces por eso hay un descreimiento más allá del núcleo duro antiperonista, que es el 25% de los argentinos, como lo es el núcleo duro properonista, que es el 25%. En el medio hay un 50% de los argentinos, muchos de ellos ni siquiera van a votar, que se mueve de un lado para el otro. Y que lógicamente tiene frente al gobierno de Alberto Cristina Massa un resentimiento natural y yo qué sé, uno podría decir cómo puedan votar a este gobierno, pero ellos te podrían decir, y bueno, con el que soporté con el anterior, y ahí viene ese descreimiento, millones de personas que no van a votar. Sí.
Por eso digo, da para reflexionar. Por eso que yo digo, más de uno se va a enojar, pero trato de ser lo más objetivo posible. Sí, bueno, la idea es esa, que se enojen, igual, porque tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que entender qué es lo que está pasando, y tu punto de vista es tan válido como el de otros, y me parece bien que plantees esto, ¿no? ¿Vos crees que mucha de la gente que votó este gobierno es consciente de lo que va a implicar en términos de deuda y de quita de soberanía el apoyo económico y financiero de Estados Unidos, o crees que ya ni siquiera eso le importa? No, no, hay una cuestión, y digo, y acá hay valores que nosotros tenemos que recuperar. A Dejar ver. un gobierno con 240 puntos de inflación y este gobierno lo bajó al 30% anual, la gente tiene razón en apoyarlo. Y volvemos al gobierno de Néstor Kirchner, un gobierno que no tenía inflación y que ordenó las cuentas. Entonces me parece que hay una variable, la estabilidad macroeconómica, que llevada al terreno de la gente es fundamental, porque el vértigo de no saber si vas a llegar a fin de mes, ni siquiera a qué época del mes vas a llegar, digo. Entonces hay algo que se le reconoce al gobierno que nosotros como tradición nacional y popular también tenemos que reivindicar como un valor nuestro, la estabilidad macroeconómica. Ahora, si el costo de la estabilidad macroeconómica es que el jubilado gane menos de lo que ganaba, que el trabajador formal gane menos de lo que ganaba y que el informal gane menos de lo que ganaba, y yo creo que todos vamos a decir, no, que la gran masa del pueblo va a decir, no, no, yo no quiero eso. Ahora, hay que reconocerle que este tipo está hace 2 años. Y después el factor que vos decís de soberanía, yo no creo. Posiblemente un sector de la población, existe un país con 50% de trabajo informal, con un tercio de Claro. pobreza estructural, 40 años de marginalidad. Hay un sector de la sociedad que no le importa nada. Pero yo creo que hay otro gran sector de la propiedad, de la sociedad que sí le importa y que no termina de ir tan fino a lo que vos planteás, Sí, ¿entendés? Y por ahí está preocupado porque se endeuda, o en los exacto, sectores exacto. populares con el narco para pagar algo, o con la tarjeta para pagar el morfi, la zapatilla de los pibes para el acto de la escuela. Entonces me parece que por ahí hay una racionalidad política que yo creo que un sector de la sociedad no la tiene muy en cuenta. Entonces digo, por ahí cargar como si que la sociedad ya perdió sentimiento nacional. Digo, posiblemente un sector sí, pero otra gran parte no. Y Bien. insisto, este tipo está hace 2 años. Y si uno mira, lo que sé, vayamos a nuestro propio espacio político. Yo me acuerdo cuando sale el libro de Wikileaks Sí, y grandes periodistas embarcados detrás del kirchnerismo, la cosa que decían de Massa y la embajada de los Estados sí, sí, Unidos. sí. Entonces, por ahí a veces nosotros cargamos y, che, ¿cómo te bancás lo de Trump? Que es ofensivo, es deshonroso. Deshonroso por lo que el tipo dice, deshonroso además que no podemos ordenar el tipo de cambio. Ahora, tuvimos 10 años le pegando a nuestro candidato a presidente que decíamos que era el representante de la embajada, posiblemente lo sea, no lo sé. Ahora, también convengamos que hay un berenjenal Sí. ideológico, doctrinario, político en todas las fuerzas, que nosotros tratáramos de racionalizar cada un año y medio las elecciones, que es medio difícil de explicar. Y ahí ya te digo, porque la gente, uno diría, se tira al vacío con el tipo este, o rompe el sistema de partidos tradicional y va hacia algo que tiene cierto vértigo. Y bueno, digo, si nosotros, insisto, a veces queremos racionalizar cosas que visto de afuera también nos podrían decir a nosotros, ustedes se ofenden por Trump y llevaban a Massa al gobierno, del cual ustedes decían que era el empleado de los Estados Unidos. Entonces, es todo un gran berenjenal, creo, todo un berenjenal y un No, no solo cortoplacismo de la eso. dirigencia, Me, es una locura. me hiciste acordar, presentamos a Scioli como candidato a presidente, presentamos a Massa como candidato a presidente y lo presentamos a Alberto como que fue presidente, en definitiva. Ah, Y que, bueno, evidentemente, y esto también lo tenemos que recalcar, más allá de que cada vez que lo digo me tiran con algo, fue el presidente que recibió una pandemia a nivel mundial, que tuvo la cosecha, bueno, no, nada, una cosecha que fue un fracaso absoluto, y bueno, una guerra también. O sea, lo que quiero decir es que ah, dejó un 300% de inflación anual, pero no lo hizo a propósito. Hizo para que mucha, o sea, porque se emitió mucha moneda porque no había guita en el mundo y teníamos que subsistir. Pero bueno, ah. creo que no lo supimos explicar y después él se encargó de arruinar todo con las fotitos que aparecieron y con su vida personal, que obviamente estábamos todos, no lo podíamos creer, ¿no? Pero bueno, más allá de esa situación, me parece que no pudimos explicar esta cuestión, ¿no? De lo que es el peronismo en sí y que en definitiva me cuesta aceptar que tenés razón, pero evidentemente la gente piensa más en el bolsillo y este tipo por lo menos le está diciendo, bueno, yo no sé cómo hice, bueno, sí sé cómo hice, arruiné la industria nacional, estoy haciendo pelota todo, pero la inflación la tengo en 2 puntos. ¿Entendés? Entonces me da la sensación de que no estamos sabiendo explicar qué carajo pasó durante el periodo anterior, que fue un desastre,
pero al mismo tiempo tampoco sabemos explicar qué es lo que está haciendo este tipo. Y me parece que ahí tenemos que hacer un replanteo en términos de qué queremos como espacio político de aquí en adelante, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué tantos pibes votan a Libertad Avanza sin entender un carajo de qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué no pueden lograr entender qué fue el peronismo en sí, ¿no? El tema, no sé, Cristina habla del Te tiré muchos 2015. temas, ¿no? No, no, pero la juventud. Cristina habla del 2015, pasó hace 10 años. Yo tengo una nena de 5, imagínate que es inexplicable. Algo que pasó hace 10 años es casi en los libros de historia. Sí, sí. Es un pibe que tiene 15, 16, vos le estás hablando algo del que 17, Además, le 18, hablo 20, de es algo que 45 también le hablo. Entonces, peor. yo creo que hay un sector de la sociedad juvenil, Cristina les suena algo lejano. Claro. Y yo tampoco creo que, además, un sector del peronismo, un sector importante del peronismo, yo que sé, no le habla a la gente. Por ahí lo que más les hablan a la gente, y para mí explica los 14 puntos de diferencia con el segundo, Sí. son los intendentes. Claro. Yo vivo en zona sur y la gente le fue a votar a Ferraresi. El tipo, la gestión funciona, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Y yo está acá al lado, está Loma, va para allá, está Almirante Brown. Entonces yo te puedo decir, ¿por qué la gente fue a votar? Y por qué lo identifica el intendente. Ahora, yo lo escucho a veces a Cristina, un sector del peronismo, de la superestructura, y digo, no sé a quién le hablan. Y pasan cosas, no sé, yo te digo del conurbano, no sé, una nena de 15 años, descuartizada por grupos de narcotraficantes, prostituida por la hermana, Sí. en complicidad con la madre. Y vos te esperás la conferencia de prensa del presidente, la reunión de los ministros de seguridad de todos los distritos, nación, provincia, y no pasa nada. Entonces también convengamos que hay fenómenos, algunos con una cuota de dramatismo, y después hay discursos, algunos dirigentes con justificaciones que yo creo que un sector importante de la sociedad lo debe mirar diciendo, no sé qué me estás planteando. Entonces yo creo que hay un sector de la juventud, y Milei en ese tiempo a los pibes les habla de rebeldía, de la casta, se tiene un discurso mucho más transgresor. Claro. Ahora después está la realidad, digo, yo qué sé, porque también es la juventud, cuando después que se muere Néstor, el cristianismo fue un fenómeno movilizador de los pibes. Y Sí. ahora no lo es, y yo creo que no lo es, porque el discurso no interpela a la sociedad, hasta con cosas terribles, porque insisto, nena de 15 años prostituida, descuartizada por grupos narcotraficantes, y ¿dónde está la dirigencia? Entonces, sí, en eso por lo menos Milei mente no resuelve, pero en algunas cosas me parece que tiene un discurso más cercano a los pibes, un lenguaje más frontal, más duro, más áspero. Por ridículo que a veces no suene, se ve que es efectivo. No, ¿no? evidentemente les resulta más simpático un tipo como Milei que una señora como Cristina hablando de cuestiones muy simbólicas y muy reales al mismo tiempo, pero que lo dice de una manera tan académica que más de uno dice, no le entiende un carajo, más allá de que diga, che, Milei tal cosa, ¿no? Hablando de Cristina, ayer Sí. se mandó un tuit. Que bueno, quiso hacer un análisis de por qué perdimos y no pudo evitar, bueno, achacarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires y que ese es uno de los motivos por los cuales se perdió la elección. Todo tuyo. No, mirá, el gobernador hizo un desdoblamiento que fue súper efectivo. Las elecciones de medio término no se ganaron desde el 2005. Mira. Porque Cristina hace un argumento que los oficialismos ganan la primera vuelta, menos Alberto, bla, 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 bla. Las elecciones de medio término en provincia de Buenos Aires se perdían desde la época del 2005, el 2007 en realidad. El 2005 es lo último que se había ganado, que se le gana a Chiche Valde, la madre de todas las batallas se había hecho aquí, ¿no? Sí. Entonces, la estrategia del gobernador de cerrar con los intendentes fue contundente. Ahora, ¿qué pasó con el desdoblamiento? La lista que hicieron para diputados nacionales no era buena. Primero dejaron a todos los intendentes afuera, el gobernador le dieron 2 cargos, que el gobernador, según dice Ferraresi, lo escuché en un acto de campaña, se los dio a Yasky y al hijo de Hugo Moyano. Sí. Entonces la lista era de Cristina, la lista era de Grabois, que se hagan cargo de la derrota, y la segunda era una mujer de masa. Entonces digo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, la Cristina dice es un mes, una cuestión de tiempo. Por otro lado, el peronismo hizo una gran elección, 40 puntos entre nosotros, Sí. buena la elección. Entonces yo creo que, yo lo vi por lo menos donde yo me muevo, que es el conurbano, zona sur, y los intendentes de la elección de septiembre la militaron, pero empapelaron todo. Mira. Acá no veías un cartel. Y bueno, desde la lógica de la política, el problema fue el sectarismo de Cristina. Cristina había hecho una lista competitiva con todo el mundo adentro y la gente le iba a militar. Ahora hizo una lista de amigos, conocidos, de aliados, y bueno, bancate la derrota.
Y al gobernador también le salpica, obviamente, porque es su distrito. Ahora, Ujú. creo que hizo una buena elección. Ahora, el desdoblamiento, yo no tengo el diagnóstico de Cristina. Después, vos, como tal cual les hablaba, jugaron las embajadas extranjeras, el presidente de los Estados Unidos. Hubo una sucesión de casos. Sí, claro. Y después hay una cuestión que Cristina tiene que explicar, qué es lo que pasó. Desde que ella es conductora, no del Partido Justicialista en lo formal, sino en lo político, de la muerte de Néstor Kirchner. Insisto, hace 2 años, en ella, como conductora del espacio, perdiste Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, San Luis, San Juan. Después le echás la culpa a Kicillof. ¿Qué tiene que ver Kicillof? Pasa, no hay más peronismo nacional. Yo he visto demoler justicialismo fuerte como el de Mendoza. Conocí el de Jujuy, que hoy no existe más, y son testimoniales de 10, 12 puntos que parecen partido ecologista, testimoniales, y en eso no tiene nada que ver el gobernador. Entonces, claro, como titular del distrito, obviamente, si él pica, pero para mí, quien lleva esto a donde lo llevó es ella. Y después con esa forma, presidente de un partido, por la investidura, para mí se baja el precio. Sí, yo creo Yo tengo que mi diferencia táctica de cómo conduce. Ahora, hizo una buena presidencia, le dejó buenas cosas importantes al país, me parece que por la investidura, y ojo que sí, porque voy a decir, ¿cómo quiere terminar? Ella cree que puede ser Lula, pero puede ser Rafael Correa, puede sí, ser Evo claro. Morales, además que está presa. Bueno, El parece, partido de Morales ni siquiera entró a la segunda vuelta. sí, es Entonces verdad. decís, mirá que esto no tocó fondo. Entonces yo la escucho opinar. ¿Qué tiene que ver el gobernador? La elección fue nacional, perdiste. ¿Qué tiene que ver? Hubieras armado una lista con los intendentes adentro, en vez de esa porquería que armaste, y posiblemente no perdías. Ahora, hiciste una gran elección, ¿eh? 40 puntos hicieron, ¿eh? Fue una gran elección, no fue una mala elección. Escúchame, Aritz, ¿estamos más cerca de la unidad o de la ruptura? El tema es que es la unidad para beneficiar a los candidatos, ese es el problema. Y lo que la gente necesita, vos, yo, mis hijos, mi familia, son soluciones. Entonces, si la unidad es para acomodar a bandas, ¿viste? De casta, como decía Milei. Entonces, hoy lo que tenemos es la prolongación de la contradicción del gobierno de Alberto, que fue una calamidad. Entonces, había una persona que movía un expediente, el otro lo trababa y el otro no sabía ni lo que estaba pasando. Y hoy funciona igual el peronismo. Claro. Bandas políticas con ambiciones de cargo. Ahora, ¿y el país? ¿Dónde está la Argentina? Entonces, ni siquiera tienen tacto para presentarse frente a los problemas. Entonces, por eso te digo, hoy lo que tenemos es un frente electoral que llevado al terreno del gobierno es un desastre. Insisto, no quiero reiterar lo que ya dije, pero los últimos 5 o 6 años fue una calamidad lo que le pasó al periodismo nacional. Claro. Desapareció. Y desapareció con esto mismo, con esta misma nota de Cristina. Entonces decís, vos creo, ojalá, me gustaría, esto pesco de ingenuidad, la unidad nacional, el sector de la producción y el trabajo, Sí, todos los sí, sí. partidos Todo lo que políticos que estamos de quieran este acuerdo. país, Estamos todos de acuerdo en eso. nacionalismo, Ahí antiimperialismo, está. todas las religiones. Hoy lo que hay es una banda de sectores más preocupados por los cargos que por los argentinos, y eso es lo que nos está cobrando la gente. Te insisto, si perdiste tanto y querer echarle la culpa a Kicillof, entonces digo, no, me parece que hoy tenés un frente electoral, no tenés un proyecto político. Perfecto. Entonces hoy para mí esto como está, digo, no sé, podés seguir perdiendo elecciones y si la ganás, pues es un gobierno calamitoso. Claro. Entonces, hasta que no Totalmente. aparezca un liderazgo de consenso, que hoy no existe, y Ah, bueno, seguiremos en esto, perdiendo, ganando elecciones, pero sin capacidad de transformar la vida de la gente. ¿Kicillof no es un liderazgo de consenso? Podría serlo, hoy no lo es. Bien. Hoy Kicillof le falta la foto que tiene Puyaro con el de Córdoba o con el de Santa Fe. La Kicillof tuvo, solo no la puede ser tuvo, la tuvo presidente. con el de La Rioja. Claro, pero la de La Rioja, Formosa, son distritos electorales o Tierra del Fuego. No se llega a presidente, incluso puedes ganar las elecciones a gobernador y perder la presidencial. Claro. Yo creo que Kicillof tiene que consolidarla hacia adentro, su espacio político. Él quiere quedarse con el cristinismo, está bien, electoralmente está bien, porque aunque el cristinismo se vuelva un partido intransigente y saque 8 puntos, te hace perder la elección. Claro. Ahora no te la hace ganar, eso seguro. Y si ganás no gobernás, como con Alberto. Entonces sí, hoy yo creo que él tiene que ordenar ese frente interno. Yo coincido en el aspecto que él dice con esta gente adentro, y a mí me parece bien, siempre y cuando nos sigamos con esta dinámica. Entonces él está en esa tensión, consolidar el voto cristinista, consolidar el armado de los intendentes, y me parece que ahora lo que se tiene que proyectar es hacia el resto del país. Sí, totalmente. Se tiene que Insisto, hacer esa mesa conocido en el resto del país, sin duda. y además, insisto, sin Córdoba,
sin Mendoza. Sin Mendoza. Santa Fe, son distritos electorales importantes. Entonces me parece que a él le falta consolidarse hacia adentro de la provincia de Buenos Aires. Para mí ser el jefe del kirchnerismo, del peronismo bonaerense, que hoy se lo discute Cristina, Máximo. Y después salir a buscar, me parece a mí una visión más federal. Totalmente. Más federal con otros gobernadores. Pero digo, yo creo que podría ser ese el camino, pero es tan vertiginosa la política argentina que no sé. Que 2 años se nos vienen, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ari, te agradezco muchísimo esta participación en el programa, ¿eh? Les agradezco a ustedes, abrazo grande.